Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar entonces inicio a nuestra tutoría del día de hoy, que es comunicación escrita. Este es otro componente de la prueba Saber Pro que van a presentar ustedes próximamente. Me presento, mi nombre es Eliana Jiménez y me acompaña la profe Andrea Buitrago, que estaremos a cargo de este módulo el día de hoy. Bueno, para iniciar, al inicio de la reunión les enviamos un enlace de Nearput. Entonces, la idea es que quienes puedan acceder, pues para que podamos hacer los ejercicios allí dentro de la plataforma. Si alguna persona no puede acceder, no se preocupe, igual puede participar por medio del chat, ¿listo? Pero los que puedan ingresar, entonces entran al enlace de Nearput y por allí pueden entrar. Igual les vamos a copiar aquí la información para que puedan ustedes acceder con el código de NIRPOD, como lo dice la profe Andrea. Ya les copié el enlace y yo les voy a copiar aquí el código para los que accedan directamente con la página. Sí, pueden entrar de las dos maneras, o haciendo clic en el enlace o entrando a Nearput directamente y poniendo la clave que acaba de mandar la profe Eliana. Bueno, Igual los igual que no sí. tengan, igual los que no tengan acceso, pues acá tendremos la presentación todo el tiempo para que ustedes la puedan observar y también pues vamos a estar en sincrónico con la profe Andrea, tanto en Nearpod como aquí por la pantalla que ella nos comparte. Listo. De hecho, en este momento ya se está viendo mi pantalla, ¿sí? Donde aparece módulo de comunicación escrita, ¿sí? Sí, ya todos podemos ver tu pantalla. Listo. Bueno, como les decía, pues hoy vamos a dialogar sobre lo que es el módulo de comunicación escrita. Este módulo es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que tiene una particularidad y parte de una pregunta abierta, por lo cual en este componente nos toca escribir. Entonces, hoy vamos a hablar de cuáles son las características generales de este componente. Nuevamente vamos a mirar cuáles son esos niveles por los cuales nos evalúa el ICFES. Vamos a mirar pues, qué es un texto impertinente. Como en este tipo de prueba vamos a partir de que es un texto argumentativo, con la profe Andrea pues les vamos a explicar en qué consiste este tipo de texto y vamos a hacer pues unos pequeños ejercicios de práctica para que ustedes puedan identificar lo que se les está pidiendo. Digamos que no nos vamos a poner tanto en el ejercicio de escritura, pero sí que ustedes puedan identificar lo que pretende el ICFES con esta prueba. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cuáles son esas características generales del ICFES? Vamos a mirar nuevamente el video que nos da Saber Pro para la información general. El módulo de comunicación escrita evalúa las competencias necesarias para comunicar ideas por escrito frente a un tema de dominio público que no requiere de conocimientos especializados. La prueba evalúa 3 competencias por medio de la producción de un texto argumentativo que debe defender una posición. Generalmente se incluye un pequeño párrafo con información sobre el tema y se presenta una pregunta abierta para que el estudiante, a partir de ahí, defienda su propio punto de vista. El texto que el estudiante produce permite evaluar las siguientes competencias. La primera competencia consiste en la capacidad de escribir un texto cohesionado. En otras palabras, la habilidad de escribir frases, oraciones y párrafos que tengan sentido y comuniquen un significado claro. Un texto cohesionado debe utilizar un lenguaje adecuado, una redacción correcta, así como signos de puntuación y conectores lógicos apropiados a la hora de unir los diferentes párrafos y oraciones. La segunda competencia consiste en la capacidad de escribir un texto coherente sobre el tema dado, es decir, la capacidad de escribir frases, oraciones y párrafos que estén relacionados entre sí para darle sentido y significado al texto. Un texto cohesionado no debe incluir ideas repetitivas, ambiguas o ajenas al tema tratado. Debe mantenerse en el dominio del tema dado y no puede ser contradictorio.
La tercera competencia consiste en la capacidad de escribir un texto que desarrolla y argumenta una posición estructurada frente al tema dado. En otras palabras, la capacidad de organizar razones, ideas y ejemplos en oraciones, frases y párrafos ordenados para defender una tesis. Un buen texto argumentativo debe ser ordenado, tener un planteamiento que incluya un inicio, desarrollo y conclusión, e incluir argumentos que efectivamente apoyen la tesis principal. El estudiante se ubica en uno de 4 niveles de desempeño dependiendo del desarrollo de las anteriores competencias. Un estudiante que se ubica en el nivel 1 escribe un texto que responde a la pregunta planteada, pero que no presenta ideas ordenadas que den cuenta de un planteamiento que defiende una posición. Un texto de este nivel tiene problemas de ortografía, gramática y redacción que no permiten comprender muchas de sus ideas. Un estudiante que se ubica en el nivel 2 escribe un texto que, además de responder a la pregunta, plantea una posición e incluye algunos argumentos que la justifican. Sin embargo, tiene algunos problemas de ortografía, gramática y redacción que no permiten comprender algunas de las ideas, e incluye ideas repetitivas, vagas o contradictorias. Un estudiante que se ubica en el nivel 3 escribe un texto con un planteamiento básico que incluye un inicio, un desarrollo y un cierre. Es decir, desarrolla argumentos que justifican su posición, con ejemplos, razones, etc. Un texto de este nivel puede tener algunos errores de ortografía y gramática mínimos y puede incluir algunas ideas innecesarias. No obstante, esto no afecta la comprensión del texto. Finalmente, un estudiante que se ubica en el nivel 4 escribe un texto que responde a la pregunta planteada con ideas complejas y argumentos completos. Es decir, usa diferentes estrategias de escritura para complejizar y responder al propósito comunicativo propuesto. Un texto de este nivel utiliza esquemas deductivos, inductivos, ejemplos, comparaciones, citas, explicaciones, analogías, etc., para defender de manera efectiva su posición. Estos niveles cuentan con 3 características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, ya que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite www.icfes.gov.co. Listo. Bueno, entonces, ¿qué características generales, como vemos en el video, podemos observar en este tipo de componente? Entonces, ¿qué nos van a evaluar? Cómo nos comunicamos de manera escrita. Y para ello tenemos que elaborar un texto de manera pues escrita, y en este caso ese tipo de texto es un texto argumentativo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque esto es lo que nos van a evaluar. No podemos hacer, digamos, un cuento, un poema, tiene que ser un texto argumentativo. Y el texto argumentativo es aquel texto en el cual nosotros defendemos una postura, una posición. Como vieron, en cada uno de los niveles se evalúa que respondamos la pregunta. Eso significa que nos van a hacer una pregunta abierta de un tema específico y por medio del texto argumentativo debemos responderla y dejar muy bien clara nuestra postura al respecto. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Entonces, ¿qué es un texto argumentativo coherente? Lo primero es leer la pregunta y responderla adecuadamente, responder exactamente lo que me preguntan, no irme por las ramas. Entonces, si me están preguntando cuál es mi opinión frente a el aborto, ¿cierto? Debo responder claramente la pregunta y no declararme en que no la puedo responder, o sea, que estoy impedido al respecto, porque en ese sentido mi respuesta no sería válida, ¿listo? Entonces es importante que para este tipo de preguntas y de textos tengamos en cuenta cuál es nuestra postura al respecto y por medio del texto la podamos defender.
Escribir con buena ortografía y redacción, ya vieron que dentro de los niveles, dependiendo del nivel en el que estemos, pues esto influye mucho. ¿Listo? Dejar clara la opinión y cuáles son esas razones que la sustentan. Más adelante, con Andrea, vamos a ver qué tipos de argumento podemos usar para complementar nuestro escrito. La idea no es quedarnos solo en la opinión, sino usar argumentos que le den un sustento a esa tesis que nosotros vamos a plantear. Entonces, si mi tesis es que estoy a favor del aborto, tengo que dar unas razones de peso que sustenten por qué estoy a favor o si por el contrario estoy en contra, qué razones las sustentan. No puedo estar al mismo tiempo en un párrafo a favor y en otro párrafo estar en contra, porque entonces en este caso mi texto argumentativo no sería cohesionado. Ser consistente, contundente, preciso al abordar el tema, conectar las ideas en el texto. Eso es muy importante cuando hablamos del texto argumentativo coherente. Ahora, ¿cómo es el texto argumentativo con cohesión? Aquí es muy importante tener en cuenta que la cohesión es cuando puedo hilar mis ideas, ¿cierto? Tanto en un párrafo como en todo el texto hay un solo hilo. Entonces, eso es súper importante cuando hablo de la cohesión. Entonces, la idea es que escribamos 2 páginas aproximadamente, dirigida pues a un público general, cualquiera que nos lea pues pueda entender de qué estamos hablando. Como se les decía, con este tipo de ejercicio lo que se quiere identificar es cuál es su nivel de competencia en el momento de escribir, qué habilidades tienen y qué habilidades han desarrollado durante pues su formación académica. Bueno, es importante y esto es fundamental que lo tengan en cuenta y es que van a tener dentro del tiempo que está destinado para la prueba, es importante que ustedes se tomen el tiempo para el componente. Para el componente se sugiere que ustedes, para esta pregunta abierta, cojan 30 minutos. ¿Para qué? Primero, cojan de esos 30 minutos, 10 minutos como para hacer un borrador, generar un esquema. Entonces acá, por ejemplo, nos dan un ejemplo de cómo generar ese esquema para escribir nuestro texto y arrancar la escritura. Antes de empezar a escribir, tener antes como un borrador de esas ideas. Para ello es importante que tengamos en cuenta cuál es la estructura de un texto argumentativo. En este caso partimos de una introducción, ¿cierto? Donde contextualizamos en este caso, pues, cuál es la pregunta y la respuesta que vamos a dar en este caso, ¿cierto? ¿Cuál es mi tesis al respecto? Entonces, estoy a favor del aborto, esa es mi tesis. Ahora, ¿por qué? De esa manera es como la voy a sustentar a través de todo el texto argumentativo. Entonces, en la introducción, ¿cómo lo voy a contextualizar? ¿Cuál es mi tesis? ¿Listo? Luego, ya en el desarrollo, voy a dar los argumentos que van a apoyar a esa tesis. Entonces, los argumentos a favor de mi tesis que van a sustentar mi postura. ¿Listo? Y algunos contraargumentos también que pues aporten a ese texto argumentativo. Y por último, en la conclusión donde vamos a resumir, ¿cierto? En qué consistió mi tesis, una reflexión al respecto, puedo cerrar con una pregunta si quiero, ¿cierto? Y si tengo la posibilidad, alguna referencia bibliográfica. Pero bueno, acá digamos que es importante que tengamos en cuenta esa estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Y en especial en el desarrollo, tratar de generar diferentes párrafos que den cuenta de diferentes razones, que den argumentos para que mi tesis pues tenga un poco más de solidez. ¿Listo? Como acá nos dicen, pues es importante que tengan en cuenta que no les van a evaluar que escriban las 2 páginas, o sea, no es lo mucho que escriban, sino cómo lo escriben. Entonces, es porque yo puedo hablar de una sola cosa dándole muchas vueltas y seguir con la misma idea, escribirla de manera diferente, pero no estoy diciendo nada específico. O sea, mi texto no sería cohesionado si yo doy vueltas a una sola idea. Entonces, eso es muy importante. ¿Listo? Acá nos dan un ejemplo. Narrar cómo te sientes en tu primer empleo es impertinente porque no tiene nada que ver con lo que te están preguntando, que es sobre el desempleo en Colombia.
digamos, hacer una narración de em, estoy muy en contra del desempleo porque es que cuando yo estuve desempleada viví estas situaciones y me tocó ir y eso ya se convierte en un texto narrativo y hace que nuestro texto pierda em, la pertinencia en este caso. Nos lo van a calificar como impertinente y pues no va a tener puntaje. Listo, entonces vamos con los niveles, al igual que en lectura crítica, en el módulo de comunicación escrita nos van a evaluar 4 niveles. El primer nivel va a estar dentro de un puntaje de 0 a 115 puntos. Entonces, cuando estamos en este nivel, en el nivel 1, pues, respondemos a la pregunta. Digamos que en el caso de que yo no responda a la pregunta planteada, no voy a estar, no, mi texto no va a ser calificado. Listo, voy a tener 0 puntos. Por eso es muy importante hacer énfasis en que se debe responder a la pregunta, ¿cierto? Ya que si no, pues mi texto va a ser calificado como impertinente y pues no voy a tener ningún tipo de puntaje. Entonces, dentro del nivel 1, respondo a la pregunta planteada. Expreso ideas desarticuladas entre sí, no hay un planteamiento claro. Entonces yo puedo decir que estoy a favor de la pena de muerte en Colombia porque estoy de acuerdo en que se castiguen a los más criminales, algo así, ¿cierto? Pero más adelante hablo de la religión y la importancia de la vida. Entonces ahí tendría ideas desarticuladas y no doy cuenta del planteamiento. Estoy siendo incoherente en este caso. Entonces en este nivel 1 voy a tener este tipo de situaciones. Y pues también voy a tener dificultades en la escritura. Entonces, voy a tener omisión de letras, segmentación de palabras, el orden dentro del texto no va a ser adecuado y esto pues va a hacer que mi texto no sea muy bien comprendido para el que lo lee. Entonces, si yo estoy en el nivel 1, tengo estas características. Ahora, el nivel 2 nos va a evaluar de... No veo bien. Listo. Nos va a evaluar de 116 puntos a 149 puntos. En este caso, cuando estoy en este nivel, se evidencia, obviamente, recuerden que los niveles están, como nos decía ahí, de manera jerárquica. Entonces, yo ya superé lo del nivel 1, o sea, respondí a la pregunta, que es lo más importante, y en este nivel 2 ya hay un planteamiento o una posición personal clara. ¿Listo? Para cumplir con esa intención comunicativa que es defender una idea, argumentar. Em, Hay algunas contradicciones todavía que afectan la coherencia del texto, pero no son tan evidentes como en el nivel 1. ¿Listo? No hay algunas, no es todo el texto. Entonces puede ocurrir que si estoy en nivel 2 me esté pasando esto, me esté contradiciendo dentro de mi texto. También hay algunas fallas dentro de la estructura. Entonces, recordemos la estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, puede que no esté organizando mi texto bajo esta estructura y que esto pues haga que no haya un orden específico. ¿Listo? Y aún persisten algunos errores de ortografía, de gramática, pero mi texto es comprensible. El que lo lee lo puede comprender a pesar de estos errores. ¿Listo? Estando en este nivel 2. Bueno, entonces ahora yo voy a explicar o hablar un poquito de el nivel 3. En el nivel 3, para que quedemos ubicados y quedamos ubicados allí, nos dan un puntaje entre 150 a 183 puntos. ¿Qué tenemos que hacer o qué cosas deben ocurrir para que estemos en el nivel 3? Entonces, primero, empleamos la estructura básica que nos ha venido mostrando la profe Liana. Entonces, en nuestro texto se va a evidenciar que hay un inicio, un desarrollo y un cierre. La segunda cosa que vamos a tener para estar en nivel 3 es, se desarrolla un eje temático. Entonces, listo, estoy hablando del desempleo, todo mi texto trabaja acerca del desempleo, voy presentando argumentos, pero no me salgo de ese tema o me desvío, empiezo a hablar de otras cosas. Tercero, hay argumentos desarrollados para apoyar mi posición. Entonces, tengo un conjunto de argumentos que demuestran si estoy a favor, por qué estoy a favor, y si estoy en contra, por qué estoy en contra. Cuarto, hay una unidad semántica, ¿listo? Aunque pueden aparecer algunas ideas
pues que no son del todo claras o que no apoyan del todo la información, pero en términos generales se evidencia que hay como un hilo conductor, ¿listo? Como una idea que conduce todo. Y quinto, ya en términos de lo que la profe nos mencionaba como elementos convencionales, pues hay muy poquitos errores de puntuación y algunas pequeñas fallas que afectan la cohesión local. Recuerden que la cohesión local es la que se da entre las diferentes frases que conforman un párrafo, ¿listo? Entonces, allí hay errores, pero ya son mínimos. Bueno, para alcanzar, si alcanzamos el nivel 4 en nuestro escrito, tendríamos entre 184 a 300 puntos. Para que en el marco de la prueba nos clasifiquen en este nivel 4, pues debemos cumplir todos los elementos anteriores. En ese sentido, mostramos diferentes perspectivas sobre el tema, presentamos un planteamiento claro, complejo y pues que permite cumplir el propósito comunicativo, que en este caso es convencer. Es un texto argumentativo, va a ser convencer. Hay un uso adecuado de los signos de puntuación, de los elementos gramaticales, hago buen uso de los conectores, mi texto se ve coherente, cohesionado y hay una fluidez. O sea, es muy, muy fácil y muy claro de entender porque yo hago buen uso de la puntuación y de los elementos que me permiten cohesionar, de los famosos conectores, el pero, el sin embargo. Entonces los utilizo de la mejor manera posible, establezco relaciones entre un párrafo y otro. Y por último, pues se presentan recursos semánticos. Recuerden que esos recursos semánticos son de significado. Pragmáticos, establezco relaciones con elementos contextuales. Entonces, si estoy hablando del desempleo, no sé, puedo hablar de las cifras de desempleo en Colombia, de cómo afecta, este tipo de cosas. Estilístico, pues es cuando yo me aseguro pues que mi texto esté bien escrito. Entonces, incluso utilizo figuras retóricas como metáforas, metonimias, como para hacer que el texto digamos que tenga una mayor fuerza, no solo en términos argumentativos, sino que en términos estéticos o de organización, pues esté mucho mejor elaborado. Vamos a mirar qué cosas pueden hacer que un texto definitivamente, lo que nos decía la profe Liana, nos quede en 0 puntos, ¿listo? O sea, cosas que no debemos hacer por ningún motivo cuando lo estemos escribiendo. Entonces, primera cosa, ya lo ha mencionado la profe, si usted dice, ay, no, entonces me tocó hablar del desempleo, no, yo voy a hacer un poema, un cuento, voy a narrar mi historia, con eso su escrito va a quedar descalificado. Entonces, ya saben, solo aceptan un texto argumentativo, de ningún otro tipo, ¿listo? Entonces, ay, es un texto expositivo, no, tampoco tiene que ser argumentativo. La segunda razón por la que su escrito podría quedar en 0 puntos sería que no trataran el tema. Entonces les preguntaron, no sé, pues como lo mencionaba la profe Liana hace un rato, no sé, por el aborto. Y entonces ustedes hablaron de todo, de los niños, de la religión, de los gatos, pero nunca hablaron del tema o solo lo tocaron por allá de vez en cuando, se fueron como por las ramas. La tercera razón para que su texto quede en 0 es que no desarrollen los argumentos, o sea, que no haya una argumentación clara frente a lo que están diciendo, que no sustenten su postura. Bueno, la otra, pues que se desvíen hacia otro asunto que ya lo había mencionado en el 2. Y la quinta, pues ya lo reiteran, pues que su texto sea impertinente cuando usted propone como otras opciones o cosas que no funcionen. Listo, entonces allí para que lo tengamos en cuenta. Entonces, puntos claves: debe ser argumentativo, debe responder a la pregunta y debe mantenerse en la temática. Bueno, como hemos dicho que definitivamente el único texto válido para este escrito es el texto argumentativo, pues vamos a recordar allí como de manera tangencial que es un texto o que los elementos que tienen un texto argumentativo. Entonces recordemos que la finalidad del texto argumentativo es persuadir o convencer, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Como yo busco persuadir o convencer en el texto argumentativo, siempre debe haber una tesis clara. ¿Qué características debe tener esa tesis? Debe aparecer mi opinión. Entonces, si me están preguntando de nuevo por el desempleo, yo debo aclarar, estoy a favor, estoy en contra, ¿listo? Entonces, por lo general, una tesis suele ser una afirmación o una negación y se debe evidenciar de manera clara mi toma de postura. Ay, es que me parece que podría ser, pero mejor no, a favor o en contra, ¿listo? Y lo mismo, la tesis que yo arme debe ser debatible. Pues debatible quiere decir que exista una contraposición, ¿listo? Entonces, que si yo la planteo a favor, también puede existir un estar en contra. Se establecen, bueno, allí también, pues, perdóname que me salté. Los argumentos, pues, van a ser otro elemento importante, entonces ya vamos a hablar de la argumentación. Entonces, voy a presentar todas esas ideas que sustentan lo que yo quiero defender, la tesis que acabo de plantear, ¿listo?
Debe aparecer entonces, ya nos había mostrado la profe Liana la estructura, entonces debo tener un título, a veces se les olvida, escriben todo el texto y se les olvida poner el título, entonces debo tener un título. En la introducción, ¿qué voy a poner? Voy a poner una contextualización de la temática, voy a presentar mi tesis y la tercera cosita que aparece ahí, que es el mapeo, si es opcional. ¿Se acuerdan que uno a veces en algunos textos como que comenta cómo lo va a desarrollar? Entonces, de aquí en adelante voy a presentar, mi texto va a estar organizado en 3 grandes partes. En la parte 1 voy a trabajar tal cosa, en la parte 2 a eso se refiere con el mapeo. Ese mapeo sí puede ser opcional, pero la tesis sí debe aparecer allí. La segunda, el desarrollo. En el desarrollo voy a presentar argumentos y contraargumentos, que ya los vamos a mirar ahorita. Por último, debe aparecer una conclusión. Por lo general, en los textos argumentativos, la conclusión lo que hace es reforzar mi tesis, como reiterarla de otra manera y hacer un cierre. ¿Listo? Pues en la medida de lo posible, pues si recuerdan referencias bibliográficas, sobre todo si utilizan argumentos de autoridad, pues va a ser funcional. Si no lo recuerdan, tampoco hay tanto lío con lo de la bibliografía, por lo que no tenemos fuentes en ese momento, pues obviamente en el ICFES no nos dejan tener ni el celular ni nada, entonces digamos que también comprenden que no nos acordemos de las fuentes o no las sepamos todas de memoria. Bueno, si eso de los argumentos es tan importante porque es todo lo que arma todo el cuerpo del texto, todo el desarrollo. Recordemos que podemos utilizar argumentos de ejemplos, podemos utilizar casos concretos, pues que demuestren la postura frente a lo que yo estoy diciendo. Listo, por ejemplo, si estoy en desacuerdo con el desempleo, ejemplos tangibles de cómo el desempleo afecta el bienestar de las personas y de las familias. Otra cosa que puedo utilizar es argumentos de autoridad. Entonces, recordemos que en esos argumentos de autoridad yo menciono personas o organizaciones expertas en el tema, ¿listo? Entonces ahí puedo citar lo que algunos autores han dicho del desempleo o puedo citar algunos elementos que haya mostrado alguna organización, alguna ONG o alguna entidad, no sé, como la ONU, una universidad o algo por el estilo. Otra cosa que yo podría utilizar son datos y cifras. Entonces puedo presentar, si los tengo en la mente, no sé, las cifras del DANE, del desempleo en Colombia, o incluso lo puedo relacionar con otros países. Puedo establecer analogías. Analogías, recuerden que son comparaciones entre dos elementos o dos situaciones. O puedo utilizar los famosos argumentos de causa-consecuencia. Entonces yo miro por ejemplo, consecuencias. Estoy en contra del desempleo, miro las consecuencias que tiene el desempleo pues sobre las personas, sobre el bienestar, sobre los estados de bienestar, sobre las posibilidades de salud, de acceso a la educación y todo lo demás. ¿Listo? Entonces allí son como algunos tipos de argumentos, pues igual ustedes a lo largo de sus carreras han venido trabajando pues tipos de argumentación, pues es como para recordar allí los que más se utilizan. Bueno, vamos a mirar, pues, como le decía la profe Liana al inicio, más que ejercicios de práctica, pues porque digamos que el tiempo no nos da para sentarnos a escribir en este momento y revisarlos, pues vamos a mirar algunos ejemplos que publica el ICFES, pues de textos que presentan los estudiantes y ustedes me van a ayudar a evaluar desde todo lo que acabamos de revisar dentro de la presentación, pues si ese texto sería pertinente, si no sería pertinente, qué cosas funcionan y cuáles no, ¿listo? Entonces vamos a arrancar bueno, vamos a arrancar con el ejemplo de pregunta para los ejemplos. Entonces, en este caso, bueno, este también es un ejemplo de pregunta que les sirve a ustedes como para saber qué tipo de preguntas se van a encontrar. Recuerden que esta prueba también es curiosa porque es la única que solo tiene una pregunta. Entonces, acá tenemos un ejemplo pues tomado de una de las pruebas Saber Pro. Dice, a continuación se presenta una situación problemática y una pregunta. Para responder esta pregunta, escribe un texto argumentativo con introducción, desarrollo y conclusión, en el que justifique su posición respecto a la problemática presentada. Se evaluará la redacción, el desarrollo de sus argumentos y la claridad de su escritura. Recuerde que cuenta con 10 minutos para organizar sus ideas y 30 minutos para redactar su texto. Recuerden que esos 10 primeros minutos son muy importantes, es donde yo hago como toda mi lluvia de ideas. Bueno, no, voy a trabajarlo sobre esto, mi tesis va a ser esta, y empieza como a pensar en las relaciones. Ese esquemita les va a ayudar muchísimo para que su texto quede organizado, ¿listo? Porque a veces cuando uno va escribiendo sobre la marcha, como que las ideas se les organizan, pero si usted tiene como un mapito, una ruta de escritura desde el inicio, eso les va a ayudar muchísimo. A veces uno piensa, no, pero con eso voy a perder tiempo. No, no, todo lo contrario. Cuando uno hace esa ruta de escritura, le va a quedar ya como mucho más fácil estructurar su documento.
Bueno, se acaba la problemática que nos plantean. Actualmente es permitido que los menores de 14 años de edad puedan realizarse procedimientos estéticos. Esta decisión ha generado controversia. Por un lado, aquellos que están a favor aducen que no permitirlo iría en contra de los derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, sus detractores opinan que a los 14 años los menores aún no han completado su desarrollo emocional y que por lo tanto no tienen la capacidad para tomar este tipo de decisiones. Y acá la pregunta de la que nos venía hablando la profe Liana. ¿Está de acuerdo con que en Colombia se permita a los menores de 14 años de edad realizarse procedimientos estéticos? Entonces, esta es la pregunta y vamos a evaluar algunas de las respuestas que dieron los estudiantes cuando estaban presentando la prueba. Regálame un segundo, ¿listo? Bueno, entonces acá vamos a leer los dos textos o las dos respuestas que dieron. ¿Listo? Y ustedes me van a ayudar a evaluar qué respuesta está mejor y me van a contar qué criterio utilizaron para decir, uy, sí, la respuesta 1 era la mejor o la respuesta 2 era la mejor. Recuerden qué criterios son los que veníamos trabajando. Entonces, ay, no, yo utilicé el criterio de redacción. No, yo utilicé el criterio de que resolviera la pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿qué criterio utilizaron para evaluarlo? Bueno, veamos la respuesta del estudiante 1. No estoy de acuerdo con que los menores de 14 años de edad puedan hacerse cirugías plásticas. En efecto, a esta edad no se tiene la suficiente madurez para determinar si el cuerpo realmente necesita o no un cambio drástico. El estudiante 2 respondió, las cirugías puramente estéticas son un producto ofrecido por los medios de comunicación que presentan una idea uniforme de la perfección corporal, convirtiendo a la gente en dependiente de la sociedad de consumo. Entonces, vamos a tener allí un minutito. Los que están en Nearpod, pues recuerden que pueden ir resolviendo acá en el muro. Los que no están en Nearpod, pues pueden resolverlo por el chat de tips. ¿Listo? Entonces, ¿qué respuesta consideran ustedes que está mejor escrita? ¿La respuesta 1 o la respuesta 2? ¿Y por qué razón? Pues utilizando los criterios que presentamos. ¿Listo? Listo. Y también el que quiera de pronto participar y dar sus razones, puede hacerlo en este momento. Alzar la mano y les vamos a dar la palabra en el orden en el que la vayan alzando. Y como les quede más fácil escribirlo, responderlo por el micrófono, como ustedes quieran, responderlo en Nearpod. Bueno, aquí en el chat tenemos ya varias respuestas. La mayoría está inclinándose por la respuesta 1. Y aquí también, pues como lo Algunos, están. algunos con la 2 también vemos algunas opciones, pero la mayoría está inclinándose por la 1. Y acá también y vemos que cuando empiezan a argumentar la razón es que plantea la posición propia, argumenta, responde directamente a la pregunta. Sí, acá me dicen que la 1 da una postura explícita, em, que plantea una posición ante la pregunta. Acá hay uno que dice que la 2 es más rimbombante, pero no alcanzo a ver. Ah, bueno, acá nos dicen que consideran que la respuesta número 2 presenta reflexiones más profundas y argumentadas. Esto ya vi la que no podías ver. La 2 es más rimbombante, pero no responde a los criterios. La 1 está mejor escrita. Listo, entonces vamos a analizarla. Listo, recuerden que el análisis es como para que ustedes tengan idea de qué cosas hacer y qué cosas no son tan convenientes. Bueno, entonces acá lo tenemos, en efecto, la respuesta de la izquierda, que era la respuesta 1, es mucho más Pertinente. pertinente. Primero, recuerdan que era necesario presentar la postura, entonces en esa respuesta se evidencia la postura, o sea, a uno le queda claro si está de acuerdo o si está en desacuerdo. Pues en este caso afirma que no está de acuerdo con los procedimientos en menores de 14 años de edad y da una razón, ¿listo? Como tal para justificar su posición. Por el contrario, la respuesta número 2
empezó a hablar de la cirugía estética, empezó a hablar de los medios de comunicación, como que empezó a desviarse de la respuesta sin dar una razón real. ¿Listo? Entonces, pues ahí sí regresamos rápidamente. Pues, si regresamos rápidamente a verlos, entonces acá vemos pues que básicamente en la respuesta 2 como que empieza a irse por otro lado, se va como por la tangente en vez de responder directamente la pregunta. Pues ahí el criterio era tener un planteamiento bien definido. Bueno, vamos a evaluar otras dos respuestas de otros dos estudiantes. Entonces acá tenemos otra vez un estudiante de la respuesta 1, dice. Hoy en día los jóvenes están sometidos a mucha presión sobre su imagen corporal. Los influenciadores en las redes sociales, la televisión, el cine y la música hablan de cuerpos perfectos. Muchos adolescentes menores de 14 años de edad aún no han desarrollado sus estructuras mentales, son inmaduros, inseguros e influenciables. Esto puede llevarlos a tener una imagen distorsionada de sí mismos, imagen que con el tiempo y la llegada de la edad adulta puede mejorar. Por lo anterior, permitir que un niño a una edad tan conflictiva decida hacerse cambios que lo afectarán para toda la vida es un error. Hay que esperar a que crezca para que tome decisiones de manera más consciente. Por todo lo anterior, no estoy de acuerdo con que los menores de 14 años de edad puedan practicarse cirugías plásticas. Bueno, la respuesta del estudiante 2. Cada persona es libre de decidir qué hace con su cuerpo. Los medios de comunicación nos dicen qué comer, qué leer, qué escuchar, cómo vestirnos. Tenemos el deber como ciudadanos de una democracia de decidir por nuestros propios medios si deseamos hacer caso a los dictámenes de estas empresas culturales o no. Estas empresas, en lugar de difundir cultura, difunden noticias falsas para manipular a las personas que terminan abrazando ideas erróneas sobre su cuerpo y acudiendo a cirugías plásticas en su afán de parecer perfectos. Muchas veces estos cirujanos, perdón, han falsificado sus títulos, como en el caso de los médicos que asistieron a cursos de actualización en Brasil y terminaron haciéndose pasar por especialistas médicos de cirugía estética. Ante tanto peligro y manipulación, es mejor no hacerse ningún tipo de cirugía estética. Listo, entonces acá tenemos la pregunta y acá pues, tenemos los dos textos para que ustedes pues, puedan evaluar. Recuerden especificar por qué consideran que es mejor el uno o el otro. Y ya por acá empezamos a tener unas respuestas. Dice uno, siempre relaciona los argumentos con la pregunta principal. La respuesta 1 es más clara y concisa. La respuesta 1 tiene la estructura básica del texto argumentativo. La 1 plantea una postura propia y la deja en claro en todo momento. Allí ya tenemos algunas Aquí respuestas. también ya tenemos en el chat, Da. entonces nos dicen, estoy de acuerdo con la respuesta uno porque da un argumento a su posición diciendo enfáticamente que no está de acuerdo. Uno porque a la pregunta y argumenta la respuesta. La uno argumenta sin desviarse del tema principal y da su posición clara si está a favor o en contra. Considero que la uno relaciona mejor sus argumentos y su postura. Listo, acá también dicen que la respuesta 1 tiene una postura clara. Por acá dicen que tiene una estructura argumentativa. La 2 parece contradictoria. Hay un desarrollo de la argumentación en la 1. Listo, entonces ten en cuenta que en este momento pues nosotros ya podemos evaluar. La idea es que como este ejercicio también nos dé pautas, así como estamos evaluando estos textos, que nosotros digamos, ah, bueno, sí, lo mismo vamos a evaluar a la hora de escribir los nuestros. Entonces, pues si ustedes miran, si recuerdan, la pregunta era si estaban de acuerdo con las cirugías estéticas en los menores de 14 años. Si ustedes miran en la respuesta 2, él habla de la cirugía estética en términos generales,
pero nunca hace referencia a los menores de 14 años, que era realmente la pregunta. No estaban preguntando si estaban de acuerdo con la cirugía estética en general, sino si estábamos de acuerdo con la cirugía estética en los menores de 14 años. Entonces, en la respuesta 1, ese tema sí está delimitado hacia la pregunta, incluso en la conclusión, él lo reitera. Por lo anterior, no estoy de acuerdo con que los menores de 14 años de edad puedan practicarse cirugías plásticas. También en esta pregunta, pues vemos lo que la profe Eliana nos mostraba de la cohesión. Entonces, la respuesta 1 tiene un hilo conductor, o sea, uno sabe para dónde va. Entonces, listo, nos habló primero de la problemática, luego empezó a mirar qué pasaba ya con los niños de 14 años y cerró con una conclusión. Mientras que en la 2 arranca hablando de una cosa, entonces en la primera habla pues de la importancia de las libres decisiones. En la segunda me habla de los medios Medios de de comunicación, en la tercera me habla de los médicos de Brasil y en la última pues de la manipulación, entonces como que no es claro cómo hace ese tránsito hacia una cosa y otra, entonces ese es otro elemento. Por último, aunque estos textos son muy cortitos, pero sí pues demuestra, entonces en la 1 vamos a tener una introducción que está en el párrafo 1, hace como una contextualización del tema. En el párrafo 2 presenta argumentos y en el párrafo 3 presenta una conclusión. En el caso de la respuesta 2 no se está atendiendo a la organización del texto argumentativo. ¿Listo? Entonces son elementos pues que ponemos allí eh, para que para que tengamos en cuenta como qué cosas nos pueden funcionar y pues cuándo estaríamos fallando en nuestro ejercicio de escritura. Listo. Bueno, vamos a ver acá otro ejemplo. Espero lo pongo en la pregunta que ahí se ve más grande. Bueno, entonces acá tenemos otro ejemplo. Dice, bueno, otra vez es otros textos que pues, nos da el ICFES de ejemplos de cómo la gente ha respondido a esta pregunta. Respuesta 1. Estoy de acuerdo con que los menores de 14 años de edad puedan practicarse cirugías plásticas, puesto que cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo y una persona de 14, incluso desde los 10 años de edad, ya es racional, capaz de entender las consecuencias de sus actos. Respuesta 2. La cirugía plástica es una especialidad médica que busca corregir y mejorar anormalidades físicas, ya sea que hayan aparecido desde el nacimiento como efecto de algún tumor o sean productos de un accidente. También pueden realizarse en individuos sanos que se encuentren inconformes con su apariencia. Entonces, de nuevo, ¿cuál consideran ustedes que sería una respuesta pues mucho mejor evaluado, que sería mucho mejor evaluada en términos de la prueba de escrituras? Bien, aquí ya empezamos a ver algunas respuestas. Uno, por las mismas razones de siempre, ideas claras, responde a la pregunta. Dos, la respuesta uno es más adecuada, y aunque es corta, presenta un argumento y una postura. La respuesta uno no responde a la pregunta. La respuesta uno es concreta, aunque parece que le falta argumentación. El texto uno es más acorde a la pregunta. El texto uno expone su postura explícita. Tiene una postura argumentativa. Aquí en el ¿Listo? chat nos dicen que ninguna puede ser evaluada, no son pertinentes. Vamos a irlas analizando. Bueno, entonces, en primera instancia, tienen razón, las dos tienen líos. En el caso de la respuesta uno, solo se está mostrando la postura, pero no tenemos un texto argumentativo, ¿listo? Y la mayor gravedad que tiene o sea, en la uno hay posibilidades de que lo pongan al menos en, no sé, Nivel 1. sí, en el uno con 20 Respondió a puntos, la pero pregunta.
Sí, pero en la 2 definitivamente le van a poner 0 puntos. Uno, porque no responde a la pregunta y dos, porque no es un texto argumentativo. Si ustedes miran en la 2, él nos está explicando qué es la cirugía plástica. Entonces aquí lo que tenemos es un mini texto expositivo. Tenemos un párrafo prácticamente, el primer párrafo es un párrafo de definición y es un texto netamente expositivo. Mientras que en el otro, pues estaría presentando ahí como la tesis, pero no hay un desarrollo, ¿listo? Entonces, en cuenta que con cada uno de los ejemplos, pues hemos mirado características diferentes. En este miramos el tipo de texto, en el anterior miramos la organización y la coherencia, y en el primero miramos pues que existiera una postura en relación a la tesis central, ¿listo? Vamos a mirar. Bueno, acá estaba la explicación que acabo de mencionar. Bueno, entonces bueno, acá básicamente son dos enlaces importantes. El primero está relacionado, igual ahorita se los enviamos al chat de la reunión. El primero, no se les olvide pues hacer la inscripción al simulacro. Recuerden que en el marco de la universidad pedagógica hacemos un simulacro de las pruebas a ver. Pues es muy importante como practicar para que cuando ustedes vayan pues ya sepan, bueno, cómo manejar el tiempo, qué cosas les funcionaron en la prueba, con qué cosas tuvieron dificultades y las pueden solucionar pues antes de la prueba real. Tenemos organizados dos simulacros, ¿listo? Vamos a tener uno de manera presencial que se va a realizar el jueves 24 de abril de las 4 a las 8 de la noche, pues dentro del campus de la universidad. Igual cuando les enviamos la citación, les enviamos específicamente el salón. Entonces, los que lo quieran presentar de manera presencial, hacer el ejercicio de manera presencial, jueves 24 de abril de 4 a 8. Las personas que lo quieran presentar de manera virtual, se va a hacer el domingo 27 de abril de 8 a 12, ¿listo? Entonces, la idea es que si ustedes quieren participar en alguno de sus simulacros, diligencien este formulario, pues en un momentico, reitero, les vamos a enviar el enlace. Ya. Y bueno, el otro enlace que les vamos a enviar, pues es el de la caja de herramientas Saber Pro, donde hacen explicaciones o presentan algunas características de cada una de las pruebas. Entonces, ustedes ahí pueden mirar no solo la de lectura crítica y la de comunicación escrita, sino pueden mirar absolutamente características de todos los demás módulos. ¿Listo? Entonces, si me regalan un minutito, ya les pongo allí los dos enlaces. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿Tú me puedes mientras hacer un favor? tanto, ¿Tú puedes entonces, repetir la virtual y qué día es y a qué hora, por favor? Listo, ya te repito, pero igual también en el enlace que te voy a mandar está. Entonces regálame un segundito. domingo 27 de abril de 8 a 12. ¿Listo? La virtual. Va a ser el domingo de 8 a 12 por medio de Teams y de la plataforma Moodle. Recordemos que para ambos simulacros es importante que ustedes revisen antes el acceso a Moodle. ¿Listo? Que eso lo vimos en la inducción que se hizo del curso Saber Pro. Es importante que para los dos simulacros, si usted lo va a presentar en la universidad o si lo va a presentar desde su casa, tenga acceso em, a la plataforma de Moodle, o sea, que ya haya solucionado lo de su usuario. Bueno, aquí nos preguntan que si se hace entrega de retroalimentación. Sí, nos demoramos un poco después del simulacro porque tanto Andrea como yo vamos a revisar pues toda la parte de los textos escritos. Entonces, mientras leemos cada uno de los textos que ustedes elaboraron y les damos el puntaje y la retroalimentación escrita de cada uno de sus escritos, pues esto nos va a tomar un poquito de tiempo, pero la idea es que 2 semanas después ustedes puedan tener los resultados del simulacro, ¿listo? Trataremos de ser lo más rápidas posibles con esta evaluación. Listo, para los que no alcanzaron igual a tomar el apunte de las dos fechas, cuando entran acá cuando entran al formulario, ahí en el encabezado aparecen, entonces también ahí pueden tener acceso a ellas cada vez que lo necesiten. ¿Listo? Es muy importante que llenen ese formulario porque eso también nos da una idea a nosotros de cuántas personas vamos a tener presencial y cuántas virtuales, pues de tal forma que, no sé, pues si todos se inscriben, no sé, si se inscribieron 60 personas presencial, pues nosotros buscamos un espacio para 60, pero si luego aparecen 70, pues se empieza a complicar. Entonces, para organización, entonces les pedimos que por favor llenen de manera juiciosa el formulario. Alexandra, dinos, ¿cuál es tu pregunta?
Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, ahí te escuchamos. Gracias. Dos preguntas. Una es si, digamos, la presentación del simulacro en la universidad se hace de manera virtual o entregan el cuadernillo físico. no, se Y hace también. la otra pregunta sí tiene que ver con lo que expusieron hoy, es que si el esquema que sugieren hacer durante los 10 minutos es entregable ya en el Saber Pro o ese no se entrega. El esquema, no, la idea es que usted lo use para escribir el texto, pero pues el esquema como tal, tú no debes entregar como tal el borrador, sino el texto ya completo. En cuanto Escrito. a, exacto, el escrito ya completo. En cuanto a la otra pregunta que me hacías frente a si va a ser un cuadernillo como tal físico, no, se hace también de manera virtual, por eso les hacía el énfasis en que tengan habilitado su acceso a Moodle para presentar el simulacro. ¿Listo? Porque lo hacemos por medio de Moodle. En la universidad lo hacemos es por medio de los computadores que tenemos en la universidad. Por eso buscamos el espacio, pues para aquellos que de pronto no tienen la facilidad desde sus casas poderlo hacer. Lo pueden hacer de la universidad, pero también lo haremos por medio de un computador. ¿Listo? Eso es importante y por medio de la plataforma de Moodle. Igual para eso, en el presencial, pues solicitamos las salitas, las diferentes salitas de sistemas que hay en la universidad, porque cada uno tenga allí pues, su computador sin tener ningún problema. Ay, no, yo no tengo internet, entonces para que lo puedan hacer. Recuerden también que ingresar a esta plataforma Moodle, pues pueden ingresar para la prueba, pero también es algo que pueden utilizar para repasar para su examen. Allí van a encontrar, por ejemplo, algunas preguntas de inglés, van a encontrar las características también de absolutamente todas las pruebas. Entonces, si entran a la plataforma Moodle previamente, pues van a encontrar información sobre el examen que les va a servir y les va a ayudar. Bueno, aquí por el chat nos preguntan cómo sumamos el puntaje para cada competencia para dar el puntaje total. ¿Hablas de cada competencia, cada componente de la prueba o específicamente de comunicación escrita? Me quedaría la duda. En el caso de comunicación escrita, por ejemplo, que es el que el único que se califica de manera manual, ¿cierto? Porque el resto pues ya tiene una respuesta predeterminada que la plataforma pues eh, la califica. En el caso de comunicación escrita, creo que el máximo son 30 puntos dentro del simulacro. Estoy hablando del simulacro. En el simulacro va a tener un puntaje de 0 a 30 puntos. ¿Listo? Y a partir de una rúbrica, Andrea y yo revisaremos eso teniendo en cuenta pues todas em, los elementos que hoy les mencionamos, que sea un texto argumentativo, la redacción, la gramática, la ortografía, que se responda a la pregunta y demás. En cuanto a las otras competencias, pues no sé a qué te refieres, si es específicamente a comunicación escrita o a toda la prueba. Tendría la duda, David Santiago, para que si quieres, pues, nos aclares. ¿Y alguien tenía la mano levantada? Ya la bajó. En este caso, para el simulacro, voy a hablar del simulacro, para el simulacro cada pregunta va a tener el valor de un punto, ¿listo? Cada pregunta se va a evaluar de un punto y la única que va a tener 30 puntos es comunicación escrita, que se va a evaluar de 0 a 30, porque como cada componente está compuesto aproximadamente de 30 preguntas, por eso cada pregunta va a tener el valor de un punto y comunicación de escrita de 0 a 30. ¿Listo? Para darles el puntaje final. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Hablo del simulacro, no de la prueba Saber Pro del ICFES. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces la recomendación y la idea es que estén pendientes, pues va a haber tutorías de todos los componentes, entonces para que puedan asistir y pues para que también puedan ir entrando a la plataforma Moodle, ¿listo?
Bueno, entonces si no tenemos más inquietudes, los esperamos la próxima semana en las tutorías de los componentes que nos quedan. Recuerdan que tenemos razonamiento cuantitativo, que es súper importante en matemáticas, competencias ciudadanas, inglés, que son como las que nos hacen falta. Entonces esperamos contar con su asistencia la próxima semana. Otros profes nos acompañarán. Entonces... Bienvenidos en este proceso y que les vaya muy, muy bien en la prueba real cuando la presenten. Un abrazo y que descansen. Bueno, Bye, hasta bye. luego, que estén bien. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.